¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente al Comodorense TV, el portal de noticias con información política, información general, pero en este caso acercándonos ya a pocos días nada más de lo que va a ser la elección primaria del mes de agosto. Comodoro Rivadavia elige intendente y en este caso tenemos también la visita aquí en el set de televisión del Comodorense del precandidato a la intendencia por Entre Todos dentro de la primaria que comparte junto también con el viceintendente de la ciudad, Juan Pablo Luque. Me refiero al actual concejal Guillermo Almirón. ¿Cómo estás, Guillermo? Gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas tardes, Adolfo, y gracias por la invitación. Bueno, comparte fórmula con Máximo Naumann, que ya estuvo también aquí en el set del Comodorense, pero particularmente ya en este último tramo, ¿cómo te encuentras ya de la campaña de cara a lo que va a ser la elección del 11 de agosto? Mira, entendemos nosotros que estamos muy bien, reafirmando lo que en principio era una propuesta que estamos llevando a cada uno de los barrios y venimos ratificando un poco ese planteo original que hicimos allá hace 2 meses que empezamos a caminar de manera más decidida los barrios de Comodoro, por supuesto con un trabajo previo, pero decididamente hace 2 meses, producto de estas dobles elecciones que hubo. Y te decía que ratificando un poco el camino que elegimos, planteando un esquema de gobernabilidad distinto para la ciudad de Comodoro Rivadavia, que quizás es el elemento distintivo o el elemento que nos diferencia respecto de la otra propuesta interna partidaria que plantea continuidad en una serie de cuestiones. Nosotros planteamos como formato global una nueva gobernabilidad, una reforma política que nos permita organizarnos en comunas en la ciudad de Comodoro Rivadavia, que hagan de unidades territoriales más abordables por parte del Estado, porque Comodoro creció prácticamente en los últimos 15 años, casi el doble de su extensión en algunos barrios, en otros el triple, y eso ha generado inconvenientes desde el punto de vista del crecimiento en los servicios públicos, se trate de los básicos o de los otros. Quedaron chicos las cañerías, quedaron chicos los bancos en las escuelas, no alcanzan, el servicio público de transporte se tuvo que estirar y ampliar en su recorrido, lo mismo que la recolección de residuos, es decir, todo lo que son los servicios públicos se han notado cambios estructurales importantes y colapsó en cierta medida. Nosotros para eso necesitamos una adaptación del Estado municipal para dar cuenta de ese cambio, que también las estructuras municipales se adapten a la nueva realidad, porque están prácticamente preparadas para otro tipo de sociedad, para una sociedad que ya no es. Si bien trajo consecuencias positivas en los niveles de ingreso en gran parte de la población, trajo estas consecuencias negativas en cuanto a un crecimiento enorme, exponencial. Si bien no tenemos los datos concretos, porque el último censo dejó muchísimas dudas, pero nosotros estimamos que entre 70 y 80 mil habitantes tranquilamente ingresaron en los últimos 15 años, y eso es lo que provocó este desfasaje entre un Estado municipal que tiene recursos, que la ley de hidrocarburos ha generado nuevas fuentes de ingresos a la ciudad, con el precio del barril y la cotización del dólar, tiene recursos, que es evidente que tiene recursos y tranquilidad respecto a otras localidades que no lo tienen, pero no está organizado en función de ese cambio estructural que ha tenido. Para eso nosotros tenemos un proyecto. ¿Cómo es haber sido del oficialismo? Vos eras el presidente del bloque del oficialismo. Obviamente acompañabas la gestión del actual intendente Carlos Linares. ¿Y qué fue lo que te diferenció y te movió a decir voy a presentarme, ¿cuáles son las diferencias? Básicamente que el electorado cuando tenga que votar te diga por qué aunque son los dos candidatos del oficialismo, digo, ¿por qué es diferente Almirón a Luque? Hay como 2 niveles, ¿no? Uno, el acompañamiento como parte de un partido político y de una gestión, sí, que es necesario tener el acompañamiento de un consejo deliberante para poder ejecutar y gobernar en la sociedad. Pero hay temas puntuales, como esto que te mencionaba recién, que tenemos matices, tenemos diferencias. Estas son las diferencias, y quizás la impronta personal va por este lado. Uno, cuando no encuentra eco, finalmente termina
proponiendo o estructurando otra propuesta, que es lo que hicimos junto a Máximo Neuma y una serie de compañeros. No es que uno está solo en esta proyección. Y lo que te comentaba recién quizás es el principal elemento, ¿no? Cómo nos organizamos, cómo nos paramos ante los nuevos desafíos de la comunidad. Es una etapa hasta estos días y una etapa en la que nosotros planteamos hacia adelante, donde vemos que es necesario hacer una apertura, además del gobierno, descentralizar el municipio administrativamente y funcionalmente, y que además... Digamos, son más diferencias de metodología de trabajo, de cómo encarar la gestión, más que diferencias, por así, políticas o hay otras cosas que también te diferencian. Depende de cómo se interprete. Nosotros terminan siendo políticas porque si uno elige un camino, propone algo dentro de una misma matriz, que es el partido político, hay diferencias, por supuesto que hay diferencias, de criterios, de qué niveles de participación tenemos a la hora de la toma de decisiones. Esas son las diferencias fundamentales y no es para dramatizar, están las PASO y para eso son. Nosotros hacemos una propuesta concreta, no es una discusión exclusivamente de poder, sino de qué ciudad queremos. Dentro de la matriz partidaria nosotros proponemos esto que tiene que ver también con nuestra ideología y con nuestra forma de pensar, porque tendemos a hacer una organización de la comunidad de esta manera. Creemos que la participación ciudadana es fundamental en este desafío que tiene Comodoro hacia adelante. Tenemos una crisis de crecimiento y en esa crisis de crecimiento es importante que también la sociedad legitime, primero, un diagnóstico común y segundo, cuáles son los objetivos, porque, por supuesto, corremos atrás una serie de problemas causados por esto que te mencionaba recién. Coincidentemente con este planteo de gobierno abierto, de mayor participación ciudadana, de empoderar y que el vecino sea parte de las decisiones, no del manejo presupuestario, pero sí de parte de las decisiones y en las prioridades que hay que tener en cada una de esas unidades. También la convocatoria a un Consejo Económico Social nos parece central. Hay una crisis que no es solamente local, sino que tiene sus efectos por decisiones macroeconómicas y económicas a nivel nacional que también han impactado en el territorio. La Patagonia en general y Comodoro en particular han recibido el impacto de esas políticas nacionales en los servicios públicos, en la quita de derechos que hemos tenido en la parte productiva, en la pérdida de puestos de empleo formales que hemos tenido en la zona de más de 10.000. Estas cosas se sienten, uno cuando recorre se sienten, están planteadas, y para reorganizarnos también necesitamos, no solo la política puede resolverlo, necesitamos el acompañamiento de todas aquellas representaciones orgánicas de la ciudad, con una convocatoria a ese Consejo Económico Social que venga primero a compartir un diagnóstico, donde estamos parados actualmente. Funcionó muy bien después de la crisis del 2001 y el país empezó a recuperar confianza en este intercambio lateral entre el poder político y las fuerzas que operan permanentemente en la comunidad, iglesias, sindicatos, cámaras empresarias, prestadores de servicios, la universidad, para primero compartir el diagnóstico, que creo que rápidamente uno se puede poner de acuerdo en eso. Y después para legitimar el camino de acción hacia adelante, que tiene la misma matriz que lo que te señalaba recién. Esta organización de la sociedad, esa apertura en el juego, que en sí mismo transparenta las acciones. Nosotros vemos, además de los problemas de los pozos, de las veredas, de salir a la calle a caminar y que haya que esquivar un perro, todas las cuestiones cotidianas que nos transmite la misma comunidad, también vemos la necesidad de recobrar confianza, y qué mejor manera que convocando, que integrando a la comunidad, no delegando responsabilidades, dando participación real y concreta con mecanismos concretos y sinceros, y compartir diagnóstico y futuro. Eso es lo que nosotros vemos como una necesidad para ablandar esa situación. Muchos sectores desencontrados este último tiempo en Comodoro Rivadavia, y creo que la política tiene que ser quien amalgame eso, quien genera las condiciones de un mejor clima,
de que estemos más armónicos los comodorenses entre nosotros mismos, entre las fuerzas productivas, las iglesias, el sector político. Hay que llamar a la unidad y me parece que no desde el discurso, sino de este tipo de acciones. Tu nombre no aparece mencionado en ninguna causa judicial, nada. Sin embargo, el nombre de quién es tu rival también en la primaria aparece en una investigación, aparece también ahora en un informe que se está divulgando también. ¿Crees que eso puede hacer la diferencia para un elector que siempre en todas las campañas se dice que es transparencia, honestidad, bueno, un montón de eslogans que se proponen? ¿Crees que puede hacer la diferencia para el voto del próximo 11 de agosto? Mira, íntimamente relacionado con lo último que decía, no aparecía, pero lamentablemente uno cuando se expone públicamente empiezan a aparecer malas noticias o como se la denominan actualmente, o operaciones de prensa que tratan de vincular, de denostar y de relacionar a quienes hoy uno es candidato con cosas donde no tiene absolutamente nada que ver. Entiendo que la pregunta tuya va dirigida a algo más serio. Hay que dejar que la justicia actúe, que la justicia realmente actúe en esos temas, porque uno no sabe a veces, inclusive estando dentro de la propia política, diferenciar cuándo se trata de una operación de prensa y cuándo se trata de algo serio. Si realmente va por ahí, es de preocuparse y no compartimos en absoluto esa forma de hacer las cosas. Esperemos que se aclare rápidamente, porque nosotros creo que tenemos que hacer política y no denuncia penal permanente, ¿no? O judicializar la política o permanentemente estar despotricando contra el resto de los candidatos. Nosotros estamos tranquilos y estamos disfrutando de una campaña, realmente estamos disfrutando de una campaña porque vamos con propuestas. Vamos con propuestas inclusive hasta sectores de la producción que se han visto casi olvidados este último tiempo. Hemos tenido una reunión con productores de la pesca artesanal y la verdad que es un sector que, como hemos tenido el petróleo desarrollado en los últimos años, no hemos mirado una actividad de diversificación enorme que tenemos, que es la pesca al mar como fuente de desarrollo, como fuente de creación de proteínas, y no nos hemos dado cuenta que perdimos casi 2.000 puestos de trabajo en ese sector, en las plantas de pesca, en los últimos 15 años. Total, el petróleo andaba. Creo que ahí tenemos que recuperar mucho, tenemos que trabajar mucho en eso, en ese tipo de propuesta, y no estar en la acusación permanente de causa judicial. El país se ha visto envuelto, no es Comodoro en particular. Ahora, sí es cierto, por supuesto que son prácticas que nosotros totalmente estamos en contra. ¿Cuánto daño crees, por último, para preguntarte, crees que le hace la corrupción a las estructuras, sobre todo en las municipales, y si en este caso también hay una propuesta en este sentido para combatir estos focos de corrupción que se pueden generar y que, bueno, hay muchas investigaciones en este sentido que se están haciendo, inclusive hasta de las que vienen de las causas, de las que vienen en este caso de las inundaciones, bueno, todo lo que ya se conoce? Mira, en particular de las inundaciones, a mí me dolió muchísimo y yo me expresé públicamente porque era algo bien concreto, que en el peor momento de nuestra historia se hayan aprovechado de esa circunstancia y que además hayan tenido el tupé de decir que eran otros los que lo hacían. Con lo cual yo tengo ahí, no tibieza, lo que pasa es que tengo que saber efectivamente que eso es de esa manera, y cuando es de esa manera me expreso públicamente. Lo que pasa es que este tema de la desconfianza, ¿no? Por eso te decía, reconstruir confianza es una necesidad, reconstruir confianza también en los procesos judiciales es importante, tener confianza en que una noticia es verdad también es importante, y en eso nosotros podemos hacer mucho. Por eso proponemos un esquema de gobierno, una actitud de vida, una actitud política hacia adelante que tenga esto, a convocar, a generar participación para generar esa confianza que se ha perdido. ¿Cuánto daño le hacen? Que era tu pregunta. Y es grande el daño que le hacen. Ya la desconfianza misma hace más daño que el hecho puntual, porque si el hecho puntual existe y la justicia investiga y sanciona, digamos,
no hay daño. Ahora, si hay duda de que no se investiga, de que no se hace, de que todo vale lo mismo, el daño es peor. Por eso digo que la confianza es el principal objetivo, o uno de los principales objetivos simbólicos hacia adelante en nuestra comunidad, en la provincia y en el país, ¿no? Guillermo, muchas gracias y bueno, esperamos después de este proceso de las primarias a ver cómo resulta y bueno, también a ver qué pasa en esa primaria del oficialismo. Gracias por venir. No, gracias a vos y espero que se dé positivamente porque la verdad tenemos muchas ganas de hacer las cosas y de esta manera. Gracias, Guillermo. A ustedes también, muchas gracias por estar del otro lado. Como siempre, sigan nuestras entrevistas a través del portal de noticias El Comodorense. Le dan me gusta a la página también y nos pueden seguir a través de las redes sociales. Gracias.